Pauta al Día con Hernán Higuera. Apenas recobran fuerzas después del paro, los policías y los militares ya están en Guayaquil, están en Durán, tratando de desplegar un importante contingente para evitar la escalada de violencia y estos ataques con coche bomba en una zona comercial del norte de la urbe. Prendió las alarmas, sin duda alguna. Se informó que 7,000 policías y militares han sido enviados a distintos cantones de la provincia del Guayas, con énfasis en Guayaquil y Durán. Les decía que durante el paro los vimos a hombres y mujeres policías realmente agotados. Esas jornadas de día y noche son solo quienes pueden pasar largas horas, digamos, aguantando sol, agua, hambre, enfrentamientos, gas lacrimógeno, pueden entender la tarea que hace la policía. Bueno, esto les cuento como antesala, pero ellos están preparados y están entrenados evidentemente para enfrentar estas demandas que tiene el país. El ex comandante general de la policía, el general Fausto Salinas, nos recibe a esta hora. Un gusto saludarlo, general Salinas, buenos días. ¿Con qué vamos a combatir la inseguridad en el país? ¿Con qué nos vamos a enfrentar a las mafias criminales, a estos grupos delictivos que tienen más armas incluso que nuestras propias Fuerzas Armadas, nuestra propia Policía Nacional? ¿Cómo llegamos a esta nueva misión? Buenos días. Hernán, buenos días. Un saludo cordial a todos los radioescuchas. Sí, definitivamente el trabajo de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas se refleja en las estadísticas. Mientras tienen una imagen que ha crecido significativamente, se ubican en primer lugar Fuerzas Armadas, segundo Policía Nacional y en el último lugar la CONAIE, lo que marca el impacto de lo que pasó el mes pasado. Sin embargo, luego de terminar esta misión en la provincia de Imbabura y en algunas provincias y lugares del país, el trabajo no para, porque la delincuencia no para, la delincuencia sigue ejecutando sus operaciones ilegales. ¿Y por qué el epicentro de la violencia es Guayaquil? Porque en los últimos años se ha convertido en el punto más crítico, porque confluyen varios factores, desde que es un puerto que tiene también la capacidad de lavar muchos recursos de la ilegalidad, la lucha por los territorios, por la venta del microtráfico, porque aquí es el bastión de algunas bandas criminales que también tienen centros de reclutamiento para jóvenes, principalmente en algunos barrios menos favorecidos, donde los delincuentes les ofrecen una expectativa de vida, de dinero, de poder y también de una vida alocada con licor, mujeres. Entonces es por eso que esos centros del país son donde más muertes violentas tenemos, donde tenemos la posibilidad de generar las grandes operaciones criminales, y es ahí donde se han destinado 7,000 efectivos aproximadamente de Fuerzas Armadas y Policía Nacional para combatir esta acción delictiva y sobre todo buscar las conexiones de las organizaciones criminales y limitar sus operaciones, sobre todo en este momento crítico. ¿Y hay un plan para esto o vamos, hacemos operativo en la calle, pedimos papeles, detenemos los autos, o hay un plan de inteligencia o hay un plan con información previa? ¿Cómo es el actuar? Bueno, hay varias acciones que se toman, varias estrategias. Hay unas estrategias de corto plazo, mediano y largo plazo. Principalmente las estrategias de movilización, concentración dinámica o estos operativos de impacto masivo tienen un alto efecto disuasivo porque son operaciones focalizadas en sitios de alto riesgo que tienen principalmente un control criminal. Eso hay que romperlo y para eso precisamente se trasladan las fuerzas de seguridad. Aquí viene varios ámbitos de acción. El primero es un ámbito disuasivo preventivo que se realiza con la presencia física de los uniformados en algunos puntos estratégicos, llámese centros comerciales, vías principales, donde la presencia mismo ya es una acción disuasiva y son lugares donde por un tiempo, mientras dure la presencia, no se van a presentar acciones delictivas o se van a minimizar.
El segundo es el control de las personas y los bienes, por ejemplo, el control que se puede ejecutar de vehículos, de las personas que los ocupan, los registros que se realizan, sobre todo en las rutas más conflictivas o lugares donde se presume que hay presencia de delincuentes, que también tiene un impacto, sobre todo al inicio de las operaciones. Y también existe el trabajo que se viene realizando en forma permanente de inteligencia e investigación, que ya tienen determinados cuáles son los objetivos de valor. Aquí se enfocan principalmente en personas que pueden tener boletas de captura o que tienen algo pendiente con la justicia. Y paralelamente, mientras se realizan estas operaciones, se va analizando toda la información que se va obteniendo. Por ejemplo, ingresan a un allanamiento, encuentran teléfonos, en esos teléfonos encuentran información que les conduce a otras personas, a otros grupos delincuenciales, y con ello también se opera y se tiene resultados. Estos resultados realmente son de corto plazo. La presencia de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional es muy, muy impactante y es necesaria, sobre todo cuando las estadísticas tienden a crecer, pero a la final no es sostenible en el largo plazo, primero porque los delincuentes ya dejan de hacer las operaciones o se desplazan a otros lugares y esperan a que las fuerzas de seguridad se vayan para retomar los espacios donde tienen el control. Y lo otro es porque las capacidades no son permanentes. Es aquí precisamente donde se quiere trabajar para que esas capacidades se fortalezcan. ¿Cómo se fortalecen? Incrementando el pie de fuerza de las instituciones, incrementando las capacidades tecnológicas y logísticas para enfrentar el crimen organizado, y lo más importante, luchando contra la impunidad, desarticulando organizaciones en el ámbito de la justicia. General, ¿por qué en Ecuador no caen los peces gordos? Es decir, en las últimas horas hemos tenido noticias de que sí cayó uno de alto valor, de mediano valor, uno de mínimo valor. ¿Por qué cuando hemos hablado del cartel de Sinaloa, del cartel Nueva Generación, por qué esa gente no cae acá? ¿Por qué no están esos líderes acá? Y por ejemplo en Colombia se captura a los ecuatorianos metidos en realidad en grandes carteles, lo vimos el mes anterior. Y en Ecuador, ¿qué pasa? Sabemos que la droga viene de Colombia, la droga viene de Perú, pero nunca cae un pesado. ¿Por qué? Bueno, sí han caído algunos pesados en diferentes operaciones y han caído estructuras criminales con un gran trabajo, sobre todo de la Policía Nacional y la cooperación internacional. Sin embargo, tal como se hace en todos los países del mundo, las listas de los objetivos de alto valor, principalmente esta estrategia que está tomada en Colombia, en Estados Unidos, también tienen una lista de objetivos de alto valor en el ámbito mundial. También se retroalimentan. O sea, cada vez que cae una cabecilla, una nueva cabeza sale, y precisamente ahí es donde se genera más violencia, porque esa nueva cabeza del crimen organizado busca posicionarse por dos ejes. Uno de ellos es por el impacto en alcanzar el objetivo de llevar la droga fuera del país, y el otro es por el impacto de sus acciones violentas que intimidan a todas las organizaciones. Por eso esta línea de violencia se va a seguir manteniendo, porque el mercado de la droga todavía sigue siendo atractivo. Y recordemos que existe más producción en Colombia y en Perú de la cocaína. Entonces esa mayor producción tiene que salir a mercados, y mientras exista esa actividad ilícita tan lucrativa, va a existir personas que apuesten, incluso hasta poniendo en juego su propia vida, a estas actividades criminales. Por ello, quizá el camino más importante precisamente es ese: desarticular la economía criminal a través de sentencias. Y también veo que hay otros dos puntos críticos ahora en el país que deben ser manejados con mucha prudencia, con planes estratégicos de mediano y largo plazo, como es el tráfico de armas y también la minería ilegal, que son unas nuevas amenazas muy críticas para la seguridad de los ecuatorianos. Bueno, hasta lo que va de la guerra, del conflicto interno armado, no tenemos unas buenas cifras. Ecuador enfrenta un aumento significativo en el tema de muertes violentas, con 7.439 asesinatos registrados hasta octubre del 2025, superando las cifras de todo el año 2024. La situación sigue siendo crítica y el país, declarado en conflicto armado interno,
para combatir la violencia criminal que se ha expandido a más del 72% de los cantones, afectando principalmente a zonas como Guayaquil y Durán. Digamos, vamos a tener el año más violento sin duda. Sí, ya las estadísticas están claras, va a ser el año más violento en la historia del Ecuador, y esto precisamente es lo que realmente nos asusta a todos los ecuatorianos. Sin embargo, recordemos que no es un tema solamente local, es un tema regional. Miren todo lo que ha hecho los Estados Unidos para desplazar su flota, sus capacidades militares, en este caso, para combatir el narcotráfico, porque es una amenaza que el Ecuador no va a poder vencerlas solo. Necesita de la cooperación internacional, necesita del intercambio de información, necesita de estas acciones judiciales internacionales como la extradición, como el seguimiento de casos en otros países que den más contundencia a la fuerza de la justicia. Por lo tanto, el Ecuador está en un momento crítico que requiere el apoyo y la cooperación internacional, requiere fortalecer sus capacidades internas con mucha inversión en seguridad, una inversión que por lo menos ahora el país no tiene para invertir como se debería, de acuerdo a la circunstancia y la problemática. Miren que el pie de fuerza necesario, hablábamos de que las mismas fuerzas que estuvieron en Imbabura son las mismas que se trasladan a Guayaquil y son las mismas que tienen cobertura en todo el país. Por lo tanto, necesitamos incrementar las capacidades de talento humano también de la fuerza pública, y sobre todo ese talento humano especializado en investigación e inteligencia. Las unidades especializadas, sobre todo de la policía, es muy importante tenerlas al más alto nivel, porque ellos pueden investigar estas organizaciones criminales, y lo más crítico que se presenta es que la investigación de estas organizaciones dura años, dura 1 o 2 años para que sean más efectivas. A veces apresurar algunos resultados puede comprometer investigaciones de largo plazo, pero en este momento crítico hay que operar contra cualquier organización que trate de generar violencia en el país. Desear que a la fuerza pública le vaya bien en esta nueva misión encomendada, y mejor dicho, en la ratificación de esa misión encomendada, que el conflicto armado interno llegue a obtener resultados por parte de nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional, ya que el gobierno ha declarado un estado de conflicto armado interno para enfrentar la crisis de seguridad que tenemos en el Ecuador. Gracias, General Fausto Salinas. Saludos, un buen día. Muy gentil. Las 6:56, 6:56. Esto es Notimundo al Día, siempre bien para estar informados.